Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola país, hola concertación TOAS. Esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia, el programa de los veteranos de guerra que fueron destinados con órdenes de operaciones en el litoral marítimo patagónico dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y que desde ese año 1988 estamos fuera del sistema, fuera de los reconocimientos por un decreto, la verdad, lamentable, y esa situación es la que nos ha llevado a tener una situación difícil, que es una situación de identidad, es decir, una falta de identidad que hemos acarreado todos los que nos llamamos o la ciudadanía llama los TOAS, es decir, somos los veteranos de guerra que no estamos reconocidos plenamente por el Estado. Este programa lo que busca y lo que trata es de llevar a conocimiento de todos, de la historia que sucedió, de todos los hechos militares y bélicos que sucedieron en ese 1988, en esa zona tan importante del Teatro de Operaciones como era el litoral marítimo patagónico. Recordemos que desde esa zona operaban el 95-96% de las aeronaves que estaban destinadas al teatro, estaban las bases de la FAS, operaba también la aviación naval, y la mayoría, casi podríamos decir el 99% de los ataques a la flota se realizaron desde ese lugar, y eso, todo ese núcleo de gente, a lo sumo los pilotos o algún tripulante, todo lo demás de Fuerza Aérea está reconocido a medias. Todas las unidades del ejército que estaban destinadas al resguardo, a la vigilancia y a proteger, a defender todas esas bases y ese territorio argentino está en deuda. Y también la infantería de marina, que mayormente operó en la isla Grande de Tierra del Fuego, con las mismas órdenes, es decir, teniendo en cuenta esa defensa de ese territorio argentino, aún está en deuda. Y todo eso conformaba el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y por ende, salvo por el decreto que dice lo contrario o cercena lo que es la historia de lo que sucedió en 1982, eso tendría que estar totalmente reconocido. ¿Cómo lo dicen las leyes que se fueron generando a partir del mismo finalización del conflicto? Hay leyes que están vigentes, y en el programa de hoy le vamos a dar un pantallazo a todas y también evaluar el articulado y el sentido de las leyes, y nos vamos a dar cuenta de cuál era la situación que en ese momento los que la generaron. Hablo de esto porque también hay una que viene de la dictadura militar y que está vigente totalmente, pero fue generada por la dictadura, y después, sí, en democracia las leyes siguieron acompañando el reconocimiento de todos los que estaban en el Teatro de Operaciones, ¿no? Lo que lo tergiversa, lamentablemente, es ese decreto 509/88, en el cual, bueno, se da de bruces la historia, se da de bruces la realidad de lo que pasó, y se ponen lugares geográficos antojadizos que no tienen nada que ver con ninguna documentación para cercenar derechos de muchos ciudadanos argentinos que, siendo veteranos, que siendo combatientes en ese momento, se les alejó de la situación de ser veteranos, y eso es lo que vamos a estar analizando en este programa de forma especial. Para darle continuidad al programa, nos vamos con Alberto Noval, que seguramente nos va a recordar las radios que nos acompañan en este programa, todas nuestras historias. Adelante, Alberto. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Toda nuestra historia, 4 de septiembre del 2025, programa 298, casi 300 emisiones, semana a semana, de toda nuestra historia, contando la historia completa de lo que pasó
en ese conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982. Tenemos lamentablemente que decir que el mes de agosto cerró con el fallecimiento de otro camarada que partió sin su reconocimiento pleno. Se trata de Fernando Luis Martín, quien revistaba en el Batallón de Infantería de Apoyo Logístico de la Infantería de Marina, destacado en Río Grande, Tierra del Fuego. Honor y gloria a su memoria y condolencias a sus familiares. A sus familiares y también a todos aquellos, ¿no?, que lo han conocido en vida. Es muy difícil, quizás que es uno de los tragos más amargos cuando se van así en la situación que no hay un reconocimiento total, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a saludar a algunas de las 110 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras y radiotodas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 106.5, La Zona de Barranqueras, Chaco. FM 100.7, Universo, Mayor Villafañe, Formosa. FM 98.9, Pehuenche de General Alvear, Mendoza. FM 88.1, Radio Next, Cerrito, Entre Ríos. FM 100.1, Del Mar, Punta Alta, Buenos Aires. FM 90.7, Fernández, en Pirané, Formosa. LRL 353, FM 106.9, Don Torcuato, Tigre, Buenos Aires. FM 105.3, La Calera, en Sierras Chicas, Córdoba. FM 90.1, La 90 de Villa Regina, Río Negro. Y radio www.equipoalaschapas.com de las Grutas, Río Negro. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Exactamente, no todo pasó en Malvinas, y algo que creo que este programa ya se hizo carne, que es honrar a los héroes. Desde hace ya varios programas, estamos por el 298, y la idea es recordar tandas de esos 649 para que se tenga noción de la importancia de todos los que dejaron la vida y de la realidad de cuántos son, y también dar luz de en qué situaciones estuvieron cada uno, ¿no? Así que, si estamos listos, Alberto, vamos con la nómina para honrar a nuestros héroes. Soldado heroico de las Malvinas, quiero evocarte, quiero cantarte, quiero rendirte este mi homenaje por tu heroísmo, por tu valor. Combatiste fiero al coloniaje, combatiste fiero al vasallaje. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Gerardo Ferreira, Alberto Gómez, Ricardo Herrera, Carlos Figueroa, Alcides Gómez, Juan Orisberger, Oscar Miliapi, Jesús Marcial,
Patricio Huanca y Aldo Rubén Canteros. 10. De los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley, 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Mas todas esas cosas no te hicieron sentir mal. Al contrario, tu alma noble te incitaba a pelear más. Como siempre decimos, ¿no? 649. Tengan en cuenta ese número porque es la realidad de lo que sucedió, es la nominatividad dada por la ley 24.950 de quienes dieron la patria, la vida por la patria. Y cuando escuchen otro número o otra explicación, tomen en cuenta y tengan atención en qué está diciendo esa persona, porque seguramente está faltando a la verdad y a todo el contexto que tuvo el conflicto. Así que honor y gloria a los que cayeron por la patria, y desde este humilde programa un abrazo fraterno a todos los familiares de esos caídos. Bueno, como decíamos, vamos a tener un programa, enfocado en lo que es las leyes vigentes, pero antes creo que sería importante, que está cargado el Notitoas, ¿te parece, Alberto? Vamos con ¿Cómo él. no? Vamos a pedirle a Juancito que nos largue la cortina, Juan, y vamos con el Notitoas. Notitodas correspondiente a esta edición 298 de Toda Nuestra Historia, 4 de septiembre 2025. Campaña solidaria. Continúa la campaña solidaria para ayudar al camarada Jorge Rubén González para la adquisición de una pierna ortopédica que le permitirá volver a caminar. Para comprarla debe recaudar 2 millones de pesos, restándole aún conseguir cerca de 1 millón más. Toda ayuda es importante para que el camarada pueda recuperar su movilidad. Las donaciones pueden realizarse a través de la cuenta Rubén Ballena, todo junto, 16, con el número Rubén Ballena 16, todo junto, cuenta de Mercado Pago a nombre de Jorge Rubén González. Desde ya, muchas gracias. Festejos del Día del Niño en el Chaco. El pasado fin de semana, integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes Todas 1982 de la provincia de Chaco concurrieron al Jardín de Infantes 253 de la ciudad de Resistencia para brindar un agasajo a los chicos que concurren en ese centro educativo de nivel inicial. Los veteranos compartieron una rica merienda con los pequeños y les hicieron entrega de presentes en una jornada que no olvidarán. Bomberos de Berazategui y figuras de los medios sumaron sus firmas al proyecto 0373. Gracias a las gestiones realizadas por el camarada José Luis Zapata, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Berazategui refrendó las planillas de adhesión al proyecto de ley 0373 de 2025 para el reconocimiento moral e histórico de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante el conflicto bélico de 1982. También sumaron sus firmas al reclamo los periodistas Alejandro Fantino, Marcelo Palacios y la cantante española Melodía Ruiz Gutiérrez, conocida mundialmente como Melody. Resultados del sorteo del bono contribución. El pasado sábado, por la Lotería de la Ciudad, ex Lotería Nacional Nocturna, se llevó a cabo el sorteo de los premios del bono contribución de la Asociación Civil. Los números favorecidos y los ganadores fueron
El primer premio, el 752, que lo había adquirido Jorge Núñez de La Rioja. El segundo premio, con el 962, se lo llevó Roberto Corvino de Buenos Aires. Roberto Corvino, que fue soldado del 181 de Ingenieros en Piedrabuena. Y el tercer premio fue de Carlos Lizárraga de Tucumán, conocido suyo, ¿verdad? Exacto, del Regimiento de Infantería 1 Patricios. Sí, señor. Bien, así que para todos ellos, felicitaciones. Y por último, la primavera se recibirá con mesas TOAS. El próximo 21, sábado 21, cambiamos el segundo sábado por el tercero en el mes de septiembre, y el próximo 21 de septiembre, día de la primavera, será un día TOAS. Concertación TOAS recibirá la primavera con mesas de divulgación en todo el país. Cientos de veteranos TOAS instalarán mesas de recolección de firmas de apoyo al proyecto 0373D2025 para la restitución de la veteranía plena y el reconocimiento moral e histórico para todos quienes participamos del conflicto bélico dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, para que muchos más ciudadanos se sumen a los más de 650.000 que ya han firmado convencidos de que no todo pasó en Malvinas y que pruebas sobran. Hasta aquí Noti Todas correspondiente a este programa 298 de Todas Nuestra Historia. Adelante, Alejandro. Gracias, y bueno, todas las actividades que se han tenido en esta semana, creo que es importante resaltar también lo que decíamos en el Noti Todas de este próximo 21 de septiembre. Hay tiempo, así que muchachos, a mover el cuerpo y organizarse en una mesa. Jornada. Exacto, porque es importante. Creo que la temática va a rondar, es decir, lo que son justamente lo que vamos a estar hablando en este programa, de las leyes vigentes y lo que es, y el desastre que hizo el decreto 509/88 con la historia del conflicto, ¿no? Eso creo que es también lo que va a versar, y tratar de concientizar a la gente que se acerque a las mesas o que uno pueda contactar para explicarle esa situación, que es una situación que un decreto caprichoso, un decreto que se hizo, la verdad, sin sustento para nada histórico ni documental, y que ocasionó los problemas que le ocasionó a todos los veteranos que tuvimos desplegados en el litoral marítimo patagónico. Así que esa fecha va a ser muy, muy importante. Y otra cosa importante es que ya el bono contribución ya ha tenido los colaboradores que han ganado los premios, y la verdad que fue bastante federal. Un tucumano, o si uno que reside en Tucumán, uno que está en La Rioja y otro en el Gran Buenos Aires. Así que creo que también se pudo dar por sentado que como Concertación TOAS, como la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS, está en todo el país. Bueno, el premio fue bastante repartido en el sentido, ¿no? Así que una felicitación para todos ustedes, y en redes seguramente ya va a haber ampliación del tema. Seguramente por redes también vamos a contar. Ya ahora está mejor de salud, pero quien tuvo el primer premio lamentablemente tuvo un problema justo en los días de sorteo, que tuvo que estar internado, y eso ocasionó que se haya complicado lo que siempre se hizo, como se hizo en la anterior rifa o bono contribución, en el cual se publicaba con fotos. Por eso vamos con el atraso, pero tenemos la alegría de que ya está teniendo mejor situación de salud el ganador, ¿no? Que si lo tenés a mano lo volvemos a nombrar para felicitarlo, Alberto. Pero cómo no, el ganador fue Jorge Núñez de La Rioja, de la zona de Edgardo, se me fue el apellido. La Rioja, Delgado.
Delgado. Se me había ido, se me borró. Exacto. Bueno, uno se pone medio viejo. Exacto, acá hay que haber una renovación de todos los de neurona. conductores y producción y todo el programa, porque la verdad que estamos todos para el asilo. Bueno, no sé si va a encontrar otras condiciones entre el grupo, pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas No, que pasan. todos, Bueno, dije todos, somos todos. no, somos todos, somos todos. Hoy nos saludamos a Juancito en los controles, nos saludamos al profe José Galarza en Corrientes, no lo hemos exculpado a Eric Johnson, que no puede estar hoy presente. Hoy tenemos un programa típico también, ¿no? Convengamos que hay que contarlo, por eso no hemos abierto el mensajero, estamos grabando el programa porque en el horario de nuestro programa hoy sale el partido de fútbol que juega Argentina contra Venezuela, así que estamos saliendo al término del partido y no sabemos el resultado, cosa que nos pone medio nerviosos, no saber el resultado. Pero bueno, imaginamos que cuál puede ser el resultado, ¿no? Exacto, sí, bueno, es un equipo claro, es un equipo que siempre se le pide un poco más y ya por la trayectoria que tiene y la calidad que tiene, es decir, estos partidos también los tiene que ganar, ¿no? Aunque ya está clasificado y todas las situaciones que favorables las tiene como propias, pero siempre uno le pide que un poquito más, ¿no? Y hoy también queremos tener otro triunfo y ojalá así sea, y tocamos madera, así que para no mufar. Dicho esto, si te parece, vamos a la ¿cómo que se llama? A las leyes, ¿m? ¿O querés comentar algo más? No, vamos, dejemos el fútbol, que no es mi tema, pero bueno, era para dar marco a la situación en la que estamos. En la Argentina el fútbol es tema, creo que hasta se mete tanto en la política que parece increíble, pero es decir, es más que un deporte en la Argentina el fútbol. Pero independientemente de eso, creo yo que el tema que hemos elegido que para dar nuestra opinión y también dar lectura a lo que son las leyes vigentes, creo que es bueno, y aprovechando que tenemos que ir grabado, creo que puede ser un programa más de estudio de lo que mayormente siempre hablamos o nombramos o decimos que las leyes a nosotros nos tienen en cuenta, bueno, todo eso que creo que muchos ya lo tienen como automático, como para explicar. Bueno, vamos a ahondar en los articulados de las leyes y vamos a ir dando idea de esto que dicen, ¿no? Y cómo encuadran en cada situación quiénes son los beneficiarios, qué beneficios dan, qué honores dan, bueno, las situaciones que cada ley contempla. Si querés, sí, podemos... Y anticipamos que José Ramón Galarza va a hacer un análisis de la ley 2309 con el decreto 509/88. Vamos a dar lectura entonces a lo que dice la ley 22674, que fue la ley que emitió el gobierno de facto, refrendada por el general Viñone, a la sazón presidente inconstitucional, presidente de facto, pero era el presidente que comandaba los destinos de la nación. Dice, ley 22674 otórgase un subsidio extraordinario a las personas que, como consecuencia de su intervención en el conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, resultaren con una inutilización o disminución psicofísica permanente, como así también a los deudos de las personas fallecidas. En uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 5 del Estatuto para el Proceso de la Reorganización Nacional, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley. Artículo primero. Toda aquella persona que resultare con una inutilización o disminución psicofísica permanente como consecuencia de su intervención en el conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y en la zona de despliegue continental, tendrá derecho a un subsidio extraordinario que se otorgará previa comprobación de las circunstancias que determinaron los hechos mediante las actuaciones que al efecto serán labradas en el ámbito militar correspondiente. Si como consecuencia de dichas acciones se hubiera producido el fallecimiento de esas personas, el subsidio será concedido a sus respectivos causahabientes. Artículo segundo. Los montos a liquidar serán los que resultaren de multiplicar el haber mensual del grado de teniente general o equivalentes vigente a la fecha de efectuarse la liquidación por coeficiente de 10. El otorgamiento del subsidio se ajustará a las siguientes condiciones, y ahí habla porcentajes, se establece una tablita para los determinados porcentajes de incapacidad o de disminución. Después dice en el artículo tercero, en caso del fallecimiento tendrán derecho a percibir el subsidio que establece la presente ley los deudos que a ese momento reúnan los requisitos del artículo 82 de la ley 19.101, ley para el personal militar, artículo 101 de la ley 19.349, ley de la Gendarmería Nacional, artículo 13 de la ley 12.992, sustituido por ley número 20.281, régimen de retiros y pensiones del personal de la Policía y de la Prefectura Naval Argentina, artículo 38 de la ley 18.037, texto ordenado de 1976, artículo 26 de la ley 18.038, texto ordenado en 1980, el subsidio se liquidará con arreglo al orden excluyente y distribución establecidos en los artículos 86 y 87 de la ley 19.101, 105, 106 de la ley 19.349, 17, inciso A y B de la ley 12.992, sustituido por ley 20.281, artículo 41 de la ley 18.037, texto ordenado en 1976, y artículo 29 de la ley 18.038, texto ordenado en 1980, según sea el régimen orgánico en el que estuvieran comprendidas las personas mencionadas en el artículo primero. Cuando no existan deudos con derecho a la percepción de subsidio, según quede establecido en el artículo anterior, y en los casos debidamente fundados en razones de amparo y seguridad social, el Poder Ejecutivo, a propuesta de los respectivos comandos de las Fuerzas Armadas, podrá otorgar el subsidio a otras personas no contempladas en la presente ley. Artículo 5. Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplicarán con carácter retroactivo a partir del 2 de abril de 1982. El subsidio otorgado por esta ley no puede ser objeto de embargo y goza de todas las franquicias y privilegios acordados al crédito por alimentos. Artículo 7. El subsidio otorgado por esta ley es solamente incompatible con los beneficios determinados en el artículo 116 de la ley 19.349 y los artículos segundo de la ley 20.281, debiendo en este caso manifestar el beneficiario la opción correspondiente. Artículo 8. Las erogaciones que resulten de la aplicación de la presente ley serán atendidas con el saldo remanente del Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Comuníquese desde la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado Viñones, que era el presidente, Reinaldo Benito, y Julio Martínez Vivot, que sería el secretario general de la presidencia en ese momento. Vamos ahora, bueno, para que quede claro, ¿no? Se le otorgaba a los
que habían participado del Mirá, conflicto bélico del Atlántico Sur, ¿sí? Y en la zona de despliegue continental, exacto. dice la ley, y con Tiene, retroactividad al 2 de abril de 1982. ¿Tener fecha de que firma? 12 de noviembre de 1982. Fue Exacto, el 12 de refrendada noviembre. y publicada, ¿sí? Yo te Ahora comento, vamos a... Sí, no, es decir, en esta ley yo fui a Junta Médica, yo le cuento a la audiencia, algunos lo saben, luego del conflicto yo vuelvo con el regimiento, en ese momento al regimiento Patricios, que está en los cuarteles de Palermo. De ahí voy a mi casa, ya me sentía un poco mal, pero bien, en el sentido que no, pensé que era algo de una mala postura en el avión, que veníamos sin asientos y todo eso. Llego a mi casa y a la madrugada, bueno, ya no me podía, me faltaba el aire. El resultado, tuve que ir internado. Primero hay una asistencia en el regimiento Patricio que se llama Maldonado, que lo van a recordar muchos. Ahí me atienden y me mandan de urgencia al Hospital Militar Central, donde quedo internado y bien complicado. Y yo estuve casi, podríamos decir, hasta abril del 83 en el hospital. Y cuando ya estaba, es decir, mejor de mi afección como neumonía, fui a Junta Médica por esta ley. Fui al Estado Mayor, al edificio que en ese momento era Libertador, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército. En ese momento aún no era Ministerio de Defensa, pero en ese lugar a mí me tomaron los médicos, una junta médica me tomó examen de cómo estaba mi salud por este tema. Fui con otros enfermos y puedo dar testimonio que ahí era totalmente indistintivo si el paciente era de las islas o era del despliegue. Es decir, esto puedo dar fe, y eso fue, yo estimo, en diciembre del año 82, en que voy a Junta Médica. Eh, Así que esa es la realidad de esa ley, y como yo, hay otros que también pasaron por esa junta. Esta ley está aún vigente, y bueno, a 43 años del conflicto todavía hay algunos que tienen achaques. Mayormente todo el grupo de ya reconocidos se le hace muy accesible, pongo comillas, demostrar que tienen alguna afección extra en el tema, y ahí también sacan un cupo de algún beneficio económico, ¿no? Eso es una realidad de esa ley. Pero la realidad también, y el espíritu de la ley era contemplar todo el esquema de lo que era el teatro de operaciones, ¿no? No sí, sé, Albert. convengamos que muchos, o sea que todos, la gran mayoría de quienes aún estamos reclamando reconocimiento, no tienen obra social, no han tenido ni tienen contención médica, ni psicológica, ni psiquiátrica, como marca la 22674. Y entonces ha sido el estrés postraumático ha sido mayor, ha sido superior la cantidad de afecciones, y también han sido mayor la cantidad de muertes a causa de los, los las patologías devenidas o producidas a raíz de el conflicto bélico, y nunca fueron atendidos. Y eso también es una gran deuda, o forma parte de la gran deuda que el Estado Nacional tiene con los veteranos que hemos estado en el teatro de operaciones, dentro del teatro en el litoral marítimo, ¿sí? Porque convengamos que TOAS fue todo, incluyó a las Georgias, a la Sandwich del Sur, a la isla grande de Tierra del Fuego, a la isla de los Estados, a todo el litoral marítimo patagónico, y los que fueron excluidos arbitrariamente
de esas reconocimientos fuimos los que estuvimos dentro del litoral marítimo patagónico. Ahora sí, vamos a dar lectura a la ley 23.118, si te parece. Adelante. La ley 23.118 dice: el Senado fue promulgada, sancionada el 30 de septiembre del 84 y fue promulgada el 31 de octubre del 84. ¿Sí? Se le llevó casi 2 meses, no, un mes, del 30 de septiembre al 30 de octubre promulgarla. La promulgación es la publicación en el boletín oficial, dándola como ley. Desde entonces sigue en vigencia. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso, sancionan con fuerza de ley. Artículo primero. Condecórase a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982 con una medalla y un diploma. La medalla será de acero, en cuyo anverso lucirán los colores patrios y el nombre y apellido del combatiente, y en el reverso la inscripción: el Honorable Congreso de la Nación a los combatientes. En el diploma se hará constar la leyenda del reverso de la medalla. Artículo segundo. Las condecoraciones serán de una sola y única clase para todos los combatientes en el conflicto bélico. Artículo tercero. Serán acreedores a la condecoración mencionada los civiles y militares que hubieran combatido en el conflicto bélico iniciado el 2 de abril del 82 o en caso de fallecimiento del combatiente serán acreedores a dicha condecoración los derechohabientes. Artículo cuarto. El Ministerio de Defensa Nacional remitirá la nómina de los ciudadanos a condecorar, exceptuando aquellos que sean pasibles de sanciones, de acuerdo a las prescripciones del Código de Justicia Militar, el Código Penal y o sus leyes complementarias. Artículo quinto. El ciudadano que no se encontrare incluido en la nómina elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con el artículo precedente, podrá solicitar su incorporación acreditando fehacientemente haber intervenido en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en carácter de combatiente. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados al presupuesto en 1984 del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Nacional, comuníquese al Poder Ejecutivo, dada en sala de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires a los 30 días del mes de septiembre del año 1984. Firmaron esto Juan Carlos Pugliese, Carlos Bejar por la Cámara de Diputados y Víctor Martínez y Antonio Macris por la Cámara de Senadores. Entonces, en esta se hace alusión a los que participaron, tanto civiles como militares, sin distinción de grados, del conflicto bélico del 2 de abril al 14 de junio en la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Así estamos. Esta ley también está vigente. Exacto. Esa ley, es decir, es una ley de honor, es una ley que lamentablemente aquí hay dos fuerzas que no cumplieron con darle ese honor de manera total a sus integrantes, que son el Ejército Argentino y la Armada Argentina. La única que cumplió totalmente y cabalmente esto es la Fuerza Aérea Argentina, en la cual todos sus integrantes tienen esta medalla de la 23.118. En el caso de la Fuerza, la Armada Argentina, a los infantes de Marina, mayormente que
que son gente que estuvo en el despliegue del litoral. Algunas unidades sí tomaron en cuenta, generaron un listado y tuvieron acceso a esa 23.118, caso el BIN 4 creo que es uno de los más completos, el BIN 3 también tuvo esa situación, esa oportunidad, pero no está completo, no está, es decir, es un paso anterior a lo que hizo la Fuerza Aérea en esta situación, ¿no? Y el Ejército, lamentablemente, es a la que te criaste, el que se enteró, el que se anotó, y ahí hay situaciones, como si fueran perlas, de veteranos del Ejército Argentino que tienen su diploma del Congreso de la Nación. Siempre se ha tratado de esto, como está vigente esta ley, es una ley que, es decir, se puede completar la situación de lo que aún le falta el diploma y la medalla, pero acá chocamos con algo que se fue creando a lo largo de las décadas desde esa promulgación de esta ley, ¿no? Que es los intereses creados, las situaciones que algunos ostentan, que autoperciben ser dueños de la causa, y todas esas situaciones que la verdad atentan contra la historia argentina, porque acá estamos hablando de historia pura y dura argentina, y lamentablemente se tergiversa por intereses, a veces la palabra no me gusta, pero es mezquinos, en el sentido de, le pongo comillas a eso, porque, no sé, es decir, parece que todo tiene que ser con la mediocridad del que tiene la posibilidad de anular las cosas, y no tener una mente amplia y tener la visión de todo lo que se realizó, ¿no? Y no por haber tenido la oportunidad de haber sido reconocido antes, se cambia esa visión. Y lo vemos muy seguido, la verdad, eso, de que cuando cambia la persona y es reconocida, cambia la situación de cómo piensa. Es decir, no nos tenemos que ir muy lejos para ver esas situaciones que la verdad que, bueno, uno a veces se da de bruces contra la realidad de cómo piensan a veces el ser humano, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, sí, hay un dicho que es del saber popular, ¿no? Que el poder no cambia a las personas, la muestra tal cual es. exacto. Y a algunos les cambian el titulito por alguna cuestión y ya modificaron su forma de pensar, ¿sí? Es como que Es, nos los transforman, y no es que los transforman, se muestran como son. eh, yo me considero veterano de guerra, si el Estado me lo da, la situación, o no, ya es una cosa. Yo lo sufrí, como creo que muchos sufrieron, los 2 de abril, que uno se siente que es parte y no se lo toman como incluido, como hay una... Es decir, creo que ese síndrome que podríamos decir del 2 de abril, que es ese sentimiento raro que tenemos los TOAS, ¿no? Porque es una ambigüedad. No lo digo en estos últimos años porque ha cambiado mucho, pero Ujú. lo que nos pasaba fines de los 90, principios de los 2000, no sé si creo, y Tal cual. lo invito a pensar a la audiencia, ¿no? Pero eran situaciones muy difíciles. Creo que a nosotros eso también, aparte del estrés postraumático del propio 1982, eso nos carcomió mucho la psiquis a muchos de nosotros, y más la ansiedad que uno ya venía del 82 sumado a esto, creo que detonó muchos caracteres de muchos de nosotros, en ese sentido, ¿no? Es decir, no tener paciencias, es decir, una situación de angustia, porque eso es realmente lo que te genera, ¿no? Y bueno, Ujú. con otros problemas que nuestra generación acarrió por este nuestro bendito país, todos los tránsitos económicos más difíciles creo que los pasamos la generación nuestra, a posteriori del conflicto, más sumado esa falta de identidad en un compromiso tan importante como tuvimos en ese 1982, mayormente con 18 años, creo que Claro. que nos
armó de esta situación. Pero yo a veces digo, es decir, las divisiones después hacen difícil la unión, ¿no? Y a nosotros nos dividieron y esa división hizo que pareciera que éramos diferentes. Muchos de un lado y del otro se creyeron diferentes y eso es lo que también se padece en este momento. Por eso a veces es muy difícil, y lo digo con las personas jóvenes, que a veces uno tiene que hablar como para decidir cosas de la causa, que tiene que traer situaciones y temas que escapan a sus vivencias. Y lo digo desde que no conocían y no conocen qué es vivir un servicio militar, no conocen cómo era nuestro sentido del orgullo y del don de la valentía, ¿no? Que en la generación nuestra no estaba puesto en duda, y había que ser valiente, aunque no lo sean, o ganarle al miedo. En ese sentido creo que es mucho de lo que nosotros tenemos orgullo, de que no hubo desertores. Es decir, eso es algo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, y esa puesta en valor de las acciones que hicimos cayó en saco roto. No se tuvo una situación en la cual poder plasmar un abrazo, una palmeada. Eso ya lo perdimos, no quiero hacerme sentimental, pero ya lo perdimos en el sentido de que no se puede volver atrás, pero sí el Estado puede tomar nota, y este decreto 509, que es un decreto reglamentario. Yo voy a hablar con bien castellano clásico, un decreto pedorro, porque es el decreto más pedorro que hay en la administración, que es un decreto que reglamenta una ley, y este decreto va justamente en contra de la ley 23.109, que, bueno, vamos a tener el espacio con José Galarza para que lo amplíe esa ley y cómo contrasta con el decreto, Alberto. Así es, así que vamos a escucharlo a José Galarza desde Corrientes con este informe, comparando la ley 23.109 y lo que hizo el decreto 509/88, contraviniendo todo lo que decía la norma. Te escuchamos, José, adelante vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hoy vamos a analizar en mi columna aspectos fundamentales del decreto reglamentario 509/88. Pero antes vamos a mencionar la ley que reglamenta, ¿cierto? La ley 23.109, que fue sancionada el 29 de septiembre de 1984 y promulgada en octubre de 23 de 1984. Dice lo siguiente en el artículo número 1. Tendrá derecho a los beneficios que acuerda la presente ley los ex soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Bueno, esto es muy importante analizar porque es el artículo número 1 de la ley madre, que como se menciona, de beneficios de todo tipo, vivienda, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Pero acá es importante mencionar el artículo 1 porque genera el marco de aplicación, o, por decir de otra manera, a quienes le corresponde el beneficio, ¿no? Entonces, dice, tendrán derecho a los beneficios, dice, tal cual lo dice, que acuerdan la presente ley, los ex soldados conscriptos, ¿cierto? Estamos hablando de ex soldados conscriptos nada más, en el año 1984. No menciona la frase veterano de guerra, ni excombatiente, ni nada. Ex soldados conscriptos, dice, que han participado en las acciones bélicas, desarrolladas en el Atlántico Sur. Recordemos lo siguiente, acá dice que han participado de las acciones bélicas, no dice que han participado en efectivas acciones bélicas de combate. ¿Me explicó? Eso es lo que dice la ley, en las acciones bélicas. Lo cual debo decir, quienes fuimos desplegados con orden de operaciones, también participamos en acciones bélicas.
Bueno, desarrollada en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Ahora bien, acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta porque se ha dicho mucho al respecto de esto, de que al decir en el Atlántico Sur no incluiría el litoral marítimo patagónico. Eso es falso, porque acá lo que menciona la ley como espíritu es reconocer a los soldados conscriptos que han participado en acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Acá se refiere no a un marco geográfico específicamente, sino menciona al conflicto en sí mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué lo digo y en qué me amparo para mencionar eso? Simplemente que, por ejemplo, la comisión, la Junta Militar, en el informe Rattenbach, su carátula dice: Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades de Conflicto del Atlántico Sur. ¿Se entiende? Con responsabilidades del conflicto del Atlántico Sur. Acá también dice el Atlántico Sur, pero sin embargo se tomó en cuenta todo el accionar del litoral marítimo patagónico. El comandante del Quinto Cuerpo de Ejército rindió cuenta, los generales también que estuvieron en el litoral marítimo patagónico, y todo el accionar de la Fuerza Aérea, basado en el continente, en las bases aéreas del litoral marítimo. Entonces, acá no es lo que parece, ¿cierto? Entonces, seguimos analizando a través de esta ley el decreto reglamentario. ¿Y qué dice el decreto reglamentario de la ley que recién leímos su artículo? Y vamos a analizar un poquito los errores que tienes, garrafales que tiene. Dice el artículo número 1 del decreto reglamentario 509/88. Dice: a los efectos de la aplicación de la ley 23.109 que acabamos de leer, el artículo 1, se considerará veterano de guerra a los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur en el espacio aéreo correspondiente. Cada fuerza asignará, según su registro, la calificación de veterano de guerra. La certificación de esta condición será efectuada solamente por el Ministerio de Defensa y los organismos específicos de las fuerzas. Bueno, comenzamos a desgranar un poco los errores garrafales que tiene esto. En primer lugar, el reglamento de una ley, que es un decreto reglamentario, lo emite el presidente del Poder Ejecutivo de la Nación, a través del presidente de la Nación. Entonces, ¿qué función cumple el decreto reglamentario? ¿Qué normas tiene que cumplir? Bueno, ni más ni menos que la Constitución Nacional, ¿cierto? Es decir, hay un artículo 99 donde dice que el presidente de la Nación tiene que emitir los decretos reglamentarios de las leyes y promulgarlas. Dice, el punto 2 del artículo 99, expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Dice, a decir, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Bueno, sin embargo, acá este decreto reglamentario, que tiene la función de, o debería tener la función de solamente darle el marco de aplicación de la ley, acá emite disposiciones, haciendo la vez de legislador del Congreso, y esa no es la función del decreto reglamentario ni del presidente. Porque dice acá, y vamos a leer un poquito los errores para ser más sintético. Se considera, a los efectos de la aplicación de la ley 23.109, dice, se considerará veterano de guerra a los soldados conscriptos. A ver, analicemos un poco. En primer lugar, la ley 23.109 que reglamenta este decreto, en ninguna parte de ningún artículo, ninguna frase, menciona la frase veterano de guerra. Solamente ex soldados conscriptos que participaron de las acciones bélicas. No menciona
veteranos de guerra, ¿cierto? Acá dice bien que los soldados conscriptos que de 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas. Y está bien, la acción bélica está bien, tal cual dice la ley 23.109. Después dice, desarrollar en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Bueno, la verdad, la ley 23.109 no habla de ningún teatro de operaciones. Dice conflicto desarrollado en el Atlántico Sur. No dice Teatro de Operaciones Atlántico Sur, ¿cierto? Bueno, y a su vez, posteriormente, también se le reconoció a los soldados que participaban del TOM. Y acá en el decreto reglamentario 509 no dice TOM. ¿Me explico? ¿Se entiende? Las anormalidades que existen en la aplicación de la redacción y la aplicación, ¿cierto? Bueno, acá estamos ya emitiendo disposiciones de carácter legislativo que está prohibido por la Constitución Nacional, el artículo 99. Fue determinado el 7 de abril de dicho año, y eso es otro error, porque la jurisdicción del Teatro de Operación Atlántico Sur no fue determinada el 7 de abril de dicho año. ¿Por qué? Porque en el artículo de decreto 700 que crea el TOAS, Teatro de Operación Atlántico Sur, dice que la jurisdicción le corresponderá al Comité Militar. Entonces, el Comité Militar, durante todo el transcurso del conflicto, tuvo la potestad de definir la geografía del Atlántico Sur. Y el 24 de mayo incluyó a las bases aéreas y puntos de apoyo logístico del litoral marítimo patagónico dentro del TOAS. ¿Me explico? Por orden del Comité Militar. Y está bien, pero acá dice que se determinó el 7 de abril, eso es falso. ¿Se entiende? Y encima, para colmo de errores, define abarca la plataforma continental, la isla Malvinas, Jordi de Sangre del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Eso es totalmente falso. Cada fuerza asignará, según su registro, la calificación de veteranos de guerra. La certificación de esta condición será efectuada solamente por el Ministerio de Defensa y los organismos específicos de la fuerza. Bueno, acá el decreto reglamentario dice que la fuerza emitirá la calificación de veterano de guerra. Sin embargo, actualmente se cuestionó la emisión de certificado de veterano de guerra de la Fuerza Aérea, por ejemplo, y se le adjudicó a la potestad de emitir al Departamento de Veteranos de Guerra el certificado oficial. ¿Se entiende? Cuando no le conviene, se hacen oídos sordos. Cuando le conviene, sacan a relucir el decreto 509/88. Así de anormal es la legislación argentina vigente en este tema de veteranos de guerra, y hoy por hoy sigue estando vigente este decreto reglamentario con todos los errores que tiene garrafales, ¿no? Pero bueno, ese es el país que nos tocó y así está la situación judicial en el Ministerio de Defensa de la Nación. Hasta la próxima. Interesantísimo lo que decía José, ¿no? A ver. Exacto. Queda más que claro. Bueno, llegamos al final, Alejandro, en esta noche. Sí, la verdad que bueno, fue una noche de leyes, pero para que se tome conciencia, creo que es importante valorizar que nosotros hasta el año 1988 estábamos dentro y éramos parte del sistema, éramos beneficiarios de las leyes vigentes. Bueno, y ese decreto atorrante nos sacó del sistema. De mi parte, un abrazo para todos y como siempre decimos, ¿no? Seguimos en la lucha. Adelante, Alberto. Seguimos en la lucha y será hasta la próxima semana. El próximo jueves nos encontraremos, esperemos que de 20 a 21 en nuestro horario habitual y de en vivo. Así que abrazos para todos, muy buena semana y a ponerse las pilas y a luchar, a seguir luchando, porque la batalla que se pierde es la que no se pelea y nosotros seguimos peleando. Adelante, buena semana.